nuestras palabras, lo que hablamos, lo que declaramos pueden crear. Quiero invitarte a que puedas abrir, si tienes tu Biblia o nos escuchas, por favor, en Proverbios capítulo 18, verso 21. Quiero que puedas leer conmigo o escuchar cómo Dios nos entregó poder, cómo Dios nos dio poder en nuestras palabras. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tenemos poder para declarar vida, tenemos poder para declarar muerte. Es la capacidad. Estuvimos conversando, no es la repetición constante el mantra que nosotros desarrollamos porque pensamos que al declarar repetidamente una palabra positiva algo va a suceder, o creemos que porque declaramos rápidamente y repetidamente una palabra negativa esto va a suceder. Hemos estudiado que el poder de nuestras palabras radica en lo que creemos. Yo creí, por lo tanto hablé. Tú puedes encontrar este verso en la Biblia también. Yo creí, por tanto hablé. No es la declaración, es la fe que tú tienes al declarar una palabra. La fe que tú tienes al declarar una palabra. Este es el poder de la palabra. Y Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. No de lo que tienes en la mente, lo que ya está establecido en tu corazón. Lo que has determinado que es algo correcto o has determinado que debería estar dentro de tu vida. Esto es lo que tiene poder cuando tú lo confiesas, para vida o para muerte, para vida o para muerte. No estamos hablando en una declaración para obtener cosas, hablamos de una declaración de vida o de muerte. Hablamos que estas palabras afectan nuestro entorno, no afectan una mesa, no afectan una lámpara, no afectan un celular, afectan nuestra vida. Son palabras determinantes para destruir vida o para dar muerte o para dar vida. Y hablamos exactamente con todo lo que nos rodea, con todo aquello que tiene vida, con todo aquello que nos es útil. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es el poder que tenemos para declarar. La fe, la declaración de fe que tú tienes es el que tiene poder, sea para bendecir, sea para maldecir, sea para dar vida o sea para dar muerte. No hay palabras inocentes. No podemos declarar que no lo pensamos y de pronto lo hablamos y lo expresamos. Estas palabras no son inocentes. Las expresiones nacen de nuestro corazón. Las expresiones, las palabras que expresamos, que se declaran, nacen de una convicción, nacen de una fe, nacen de aquello que tenemos ya establecido en nuestra vida. Quiero darte otro verso. Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, versículo 6. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama la rueda, el curso de la creación. Quiere decir que no solo lo perturba, sino lo transforma, cambia el curso de la creación, las cosas creadas. Dice que inflamada por el infierno puede producir muchas cosas, pero aún así, dice, está puesta en nuestros miembros, la cual contamina el cuerpo, nos afecta. Las declaraciones no afectan a las otras personas, primero nos afectan a nosotros. El maldecir a alguien no afecta a la persona que has maldecido, primero te afecta a ti, porque son las palabras de las cuales está llena tu corazón. Por eso Jesús decía: al que te maldice, bendice. ¿Por qué? Porque el que te maldice está lleno, está cargado de maldiciones y no requiere que tú sigas entregando maldiciones a su vida. Fuimos puestos en esta tierra para hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces requiere que tú le puedas dar vida. Por eso dice: bendice al que te maldice. Él necesita una bendición. Una persona que maldice constantemente, una persona que da declaraciones de maldad, requiere bendición, requiere palabras de bendición, porque su vida está llena de oscuridad. Su vida, la fe que tiene esta persona está llena de oscuridad, está llena de dolor, está llena de angustia, de zozobra, de turbación, está llena de cosas malas y requiere que la luz de tu palabra, lo que declares,
pueda ingresar a su vida y pueda alumbrar. Y dice, contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama la rueda o el curso de la vida o la rueda de la creación. Podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar el entorno de una persona, podemos lastimar, podemos construir o podemos destruir la vida de otros cuando nuestras declaraciones están cargadas de fe. Y cuando son cargadas de fe, están impulsadas desde el interior de tu vida. Salen desde el interior de tu vida porque están guardadas allí. Vamos a ver un poco más. Quiero que observes cuántas veces nosotros podemos hablar y crear lo que no debemos de crear. Cuántas veces hablamos y creamos lo que no debe de ser creado. La Biblia dice que las palabras son como las plumas tiradas al viento. No las puedes volver a tomar. No las puedes volver a juntar. Entonces, cuán importante es medir las declaraciones de nuestra boca. Los desafíos que se nos vienen, no solo para este tiempo, sino para el tiempo futuro, son cómo evitamos seguir declarando maldición frente a las situaciones que estamos observando. ¿Cómo evitas tú? ¿Cómo evitas crear lo que ya existe? ¿Cómo evitas aumentar lo que ya existe? ¿Por qué aumentar mal a los males? ¿Por qué aumentar mal a los males? ¿No sería correcto mejor aumentar un bien dentro de todos los males que existen? Pues la palabra tiene un poder impresionante en nuestros labios. Muchas veces declaramos o somos llevados a creer que una declaración es correcta. Recuerda, los pensamientos pueden ser hablados, pero luego pueden ser olvidados. Pero aquellos pensamientos que se estacionan, que quedan en tu corazón, y cuando hablamos del corazón hablamos de convicción, hablamos de aquello que tú decidiste creer, aquello que guardaste como un tesoro. Aquellas palabras no deberían ser creadas, pero eres impulsado a crearlas por muchas circunstancias. Muchas veces somos impulsados a crear palabras que no deberíamos crear, espacios, ambientes que no deberíamos crear. Puedes imaginarte, o tal vez te ha sucedido, o has visto, de pronto están conversando en un lugar y tan solo una persona declara una palabra de ofensa, una palabra que puede maldecir, y de pronto tú percibes de que el ambiente cambió. De pronto percibes que algo cambió. Es el poder que se desató por una convicción. Cuán importante es declarar palabras de bien, palabras que den vida. Muchas veces somos impulsados por las circunstancias a declarar situaciones, a crear. Recuerda que la palabra es creativa. Tú puedes crear situaciones, puedes crear ambientes, puedes crear oscuridad o puedes crear luz a través de tu confesión. Quiero que vayas conmigo en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Aquí tú puedes encontrar la historia de Jesús cuando es llevado al desierto y es tentado por el diablo. La primera tentación, Jesús ya tenía hambre, estaba 40 días allí, 40 noches, estaba llegando al final de su tiempo de ayuno, pero él tenía hambre, dice la Biblia. Y aparece el tentador. Nota que él aparece cuando estás débil. Siempre tienes que entender, en la debilidad de tus convicciones, siempre aparecerá el tentador, siempre Satanás buscará sembrar en tu vida semillas de maldad, siempre en las áreas débiles, cuando estás en el límite, cuando te sientes débil, cuando tu fe no está flaqueando, porque te alejaste de Dios, porque tú mismo llenaste tu vida de maldad, porque tus confesiones te están arruinando. Entonces, al ser débil, inmediatamente tú vas a encontrar este ser maligno que viene a establecer creencias, que viene a pedirte que tú declares cosas que no deberían de ser creadas. Viene a decirte que declares situaciones solo para que te sometas a tus declaraciones. En este pasaje, Mateo capítulo 4 del 1 al 3, dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
¿Había una necesidad? Sí, había hambre. Jesús tenía hambre. Había una necesidad. Pero viene el tentador a pedirle, a decirle que él pueda declarar y pueda crear a través del poder de sus palabras, pueda convertir la piedra en pan, porque él tenía una necesidad. O sí, puede ser muy loable y puede ser correcto, una declaración por tu necesidad. Estás necesitando algo y de pronto declaras cualquier palabra o aquellas que tú estás creyendo. Estás necesitando algo y tú dices todo lo que haría por tal situación. ¿Qué cosa no haría por tener esto? ¿Qué puedo hacer para ganarme tal situación? Y empiezas a declarar por una necesidad. Puede ser hambre, puede ser cualquier necesidad en tu vida. Y puede ser loable. Lo que Satanás le dijo parecía algo inocente. ¿Tienes hambre? Entonces convierte estas piedras en pan. ¿Por qué no cambias la situación? ¿Por qué no cambias la creación? ¿Por qué no cambias tu espacio y conviertes las piedras en pan? Jesús tenía el poder, sí tenía el poder. Sí tenía el poder. Tenía el poder para convertir las piedras en pan. Pero aquí está la pequeña línea que a veces nosotros no nos damos cuenta y caemos y fracasamos al dar nuestras declaraciones. Una necesidad no puede llevarte a crear situaciones que no deben de existir. Una necesidad no puede impulsarte a desear o a buscar o a procurar objetos, personas, lugares en los cuales no deberías de estar, en los cuales no deberías ni siquiera de pensar, ni siquiera animarte a llegar a ese lugar. Lo que estaba haciendo Satanás era pedirle a Jesús que cambie su entorno, porque había una necesidad en su cuerpo, había una necesidad. ¿Tú puedes cambiarlo? Puedes cambiar con tus palabras lo que tú quieres, porque eso es correcto, tienes una necesidad. Hay una necesidad, entonces puedes cambiarlo. Como cuando hace poco nos enteramos que una persona que usualmente vendía el peso exacto en una mercadería, lo hacía constantemente hasta que empezaron a subir los productos y de pronto esta persona empezó a fraguar, a quitar peso, a mentir. Había una necesidad y podía ser lógico, te voy a cobrar lo mismo, pero voy a engañarte, voy a quitar parte del peso solo para que tú creas que estoy haciendo lo correcto, pero yo me estoy beneficiando porque tengo una necesidad. Lo que Satanás le decía es: busca tu beneficio porque tienes una necesidad. ¿Qué? ¿Y tú y yo debemos de buscar un beneficio porque tenemos una necesidad? Quebrando cualquier ley, inclusive la ley de Dios. Tienes una necesidad, entonces quiebras la ley de Dios, quiebras el orden de Dios, le dices a Dios: tu orden, tu ley no sirve porque tengo una necesidad y tú no has provisto para esta necesidad. Pero eso era falso, porque la Biblia sí dice: mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Nuestra ignorancia en la necesidad nos lleva a olvidarnos del poder de la palabra de Dios. Él suplirá nuestras necesidades. Pero en este caso, tú puedes observar cómo Satanás lo lleva a suplir sus necesidades, aún quebrando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Tu necesidad puede llevarte a quitar el orden de Dios en tu vida. Puedes robar porque necesitas dinero. Puedes mentir porque no quieres ser juzgado. Puedes tal vez fornicar porque tienes la necesidad de estar con una pareja. ¿Hasta qué punto puedes llegar tus acciones y tus confesiones por una necesidad? ¿Hasta dónde puedes llegar tu confesión porque necesitas algo y tu fe para poder producir ese beneficio a tu vida? Jesús le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dio la respuesta clara: yo no necesito beneficiarme al crear situaciones que traigan un bien para mí, si es que Dios no me lo da. Él dijo: no solo de esto vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo voy a esperar que Dios pueda suplir lo que yo necesito. Yo no voy a adelantarme a dar una confesión o a cambiar mi entorno si es que no espero que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe mi necesidad. Dios conoce mi necesidad. Dios entiende lo que me está haciendo falta, no lo que yo quiero.
Recuerda algo, los caprichos no son respondidos por Dios. No hay ningún capricho que Dios pueda responderte porque esto no es fe. Está basado en circunstancias emocionales, solo circunstancias emocionales. Estamos hablando de necesidades reales y estas son las que Dios conoce. Jesús no cambió su entorno por una necesidad. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Quiero que veas otro punto, por favor. ¿Cómo podemos cambiar a través de nuestras palabras, nuestras declaraciones, cuando somos impulsados por el dolor? Porque algo nos duele, porque algo nos está lastimando. Confesamos y declaramos palabras porque hemos recibido dolor, resentimos, estamos resintiendo un problema, un daño, o porque alguien nos causa algún malestar, o porque sencillamente recibimos el daño de otra persona. ¿Cuántas confesiones podríamos desatar de maldición sobre otros solo porque nos duele algo? Y podríamos justificar, bueno, ¿sabes qué? Entiéndelo, acaba de maldecir porque le duele algo. Entiéndelo, tenemos que entender que llenes tu espacio, que llenes tu vida de maldición porque algo te duele. ¿No dice la palabra de Dios ser agradecidos a Dios en todo? ¿Esto no es lo correcto? ¿Esto no es lo correcto en Dios? Por supuesto. La gratitud confirma una relación. La gratitud te dice a ti que agradeces porque Dios te da todo y suplirá lo que te pueda faltar. Por eso es la gratitud. Agradecemos porque confiamos. La gratitud es confianza. Confío en Dios, por eso agradezco su provisión, aunque no la tenga. Pero confío en Dios y sé que va a llegar. Confío en Dios, su provisión. Por eso yo siembro semillas, aunque tal vez no veo el fruto, pero sí creo en la siembra y la cosecha. Y creo lo que Él dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte. También creo lo que dice: Dios da semilla al que siembra. Es que no somos como Tomás, pues. No, si no viera tal cosa, meto mi dedo y toco su costado, entonces no creeré. Vamos más allá, usamos la fe, ejercitamos nuestra fe. Quiero que vayas rápidamente a Job capítulo 2, versículo 9. Job estaba con lepra, había perdido a sus hijos, todos sus bienes, había una destrucción alrededor de él. Y él tenía todo el derecho de maldecir, de odiar a Dios, tenía todo el derecho de gritar, de quejarse. Y probablemente se lamentaba del dolor, del problema en su cuerpo, de la lepra que tenía. Se le caía la carne, sangraba, había un intenso dolor en él. Y probablemente podríamos justificar cualquier declaración, cualquier palabra que él podría decir. Podríamos decir: no te preocupes, es correcto, no importa, maldice, cambia tu entorno, llénalo de maldición. Quiero que vayas conmigo a Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, le dice a Job, su esposa le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el momento de su debilidad viene este consejo. ¿Te está doliendo? Bueno, la solución sería que puedas maldecir. Si algo te duele, maldice. Si alguien te hizo daño, maldice. Si te sientes herido, maldice, porque esa puede ser la respuesta para tu vida. ¿Y tú crees que al maldecir traes sanidad a tu vida? ¿No dice la palabra que nosotros, Jesús dijo, nos contaminamos de lo que hablamos? ¿No será al contrario, que ese dolor se intensifica cuando tú declaras males sobre otra persona o males sobre una situación? ¿No será que aumenta para ti mismo ese daño? Claro que sí. Estaba herido, estaba dolido, y la mujer le dice: bueno, maldice a Dios, como diciéndole: este puede ser la sanidad que tú necesitas. Si tú maldices, te sentirás bien. Si alguien te ofende y tú maldices, créeme, eso va a sanar tu vida. Si alguien te hace daño, te habla malas palabras, tú puedes maldecir y quedarás muy bien, te lo aseguro. Pero eso es falso. La Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el momento de la debilidad de Job, ahí es cuando se incita, alguien le dice, y en este caso su mujer, su esposa, maldice a Dios.
Termina esa relación con Él, porque Él no te hace nada bueno, no hace nada bueno para ti, no te da ningún bien. Tú puedes leer toda la historia. Él dijo, yo no voy a maldecir a Dios, no lo haré. Si recibo lo bueno, ¿por qué no recibo también lo malo? ¿Por qué solamente me beneficio de lo bueno y no me beneficio de lo malo? Porque Job dijo, tal vez puedo aprender algo. Él pensó en sí, tal vez esto me puede servir para crecer en mi fe. Tal vez puedo tomar consejo. ¿Cuántos de nosotros tomamos consejo en medio del dolor? ¿Cuántos de nosotros aprendimos del dolor? Recibimos información, pudimos tomar sabiduría de un momento de sacrificio, de un momento de herida, de un momento de debilidad. ¿Cuántos de nosotros aprendimos consejo? Quizás no todos, porque en el momento del dolor probablemente nos encasillamos en maldecir, en lastimar, en vengarnos. Recuerda este ciclo. El resentimiento, el dolor trae resentimiento. El resentimiento, venganza, ira. El dolor trae resentimiento y el resentimiento trae venganza, trae ira. Cuando algo te duele, nuestra naturaleza caída es el límite de la debilidad. Resientes el dolor y buscas maldecir, buscas vengarte a través de las palabras. Esta es nuestra debilidad, el dolor. ¿Qué harás cuando te sientas débil? ¿Qué harás cuando algo te duela? ¿Tomarás el consejo de esta mujer? Maldice a Dios, dale la espalda a Él, dale la espalda a todo lo bueno y declara palabras de mal, declara palabras de muerte. Y yo te digo en este momento, escúchame, ¿cómo puedo? Si estoy muriéndome, si existe dolor alrededor de mi vida, si hay destrucción, ¿por qué tendría que declarar palabras de muerte? ¿Cuál sería el resultado de declarar palabras de muerte cuando estoy rodeado de muerte? ¿Dónde está el consejo? ¿Dónde está lo sabio allí? Es evidente que esto no proviene de Dios. Y tú y yo deberíamos limitar, declarar, actuar cuando tenemos dolor. La Biblia dice que Jesús sana nuestras heridas. Tú necesitas correr a Jesús. Necesitas correr a Jesús para que Él sane tus heridas. Quiero ir más allá, uno más. ¿Cuántas veces podemos maldecir cuando tenemos ira? No hablo del enojo, hablo de la ira. Cuando estás enojado se te puede pasar porque tú lo gobiernas, pero nadie gobierna la ira. Tú y yo no gobernamos la ira. Es el desenfreno de nuestras emociones, es el deseo de dañar, es el deseo de golpear, de destruir, es una explosión en nosotros mismos. Nadie lo puede detener, es como un tren que va a 200 kilómetros por hora y tratas de frenarlo con tu mano, no se puede. Quiero que veas rápidamente esta lectura en Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 23 al 24. Dice, Eliseo era un profeta. Eliseo salió para ir a Betel. Salió de una ciudad para ir a Betel. Mientras subía por la colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, sube calvo, sube. Probablemente el profeta no tenía cabello, era calvo. Y había unos chicos que se empezaron a burlar. Versículo 24. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Dio unas declaraciones de maldición por la ira que tenía. De pronto salieron 2 osas del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. ¿Puede la ira desencadenar tal maldición que puedes luego ver la muerte de aquellos que fueron maldecidos? Hasta tal punto puede llegar nuestra ira que podemos ver la muerte de aquellos a quienes hemos maldecido. Es que la ira no tiene control, la ira no tiene gobierno, por eso se llama ira. Es un desenfreno de emociones, no hay control de la ira. Yo puedo controlar mi disgusto, mi enojo, pero no puedo gobernar ni controlar la ira. Cuando alguien te dice controla tu ira, te está mintiendo. La ira no se controla. No debes llegar a la ira. No debes de ser impulsado por la ira. ¿Cuántas veces hemos
entrado en este espacio de emociones turbulentas y por ira hemos maldecido a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestro trabajo, la tierra que tenemos, las cosas que Dios nos ha dado por un momento de ira. ¿Cuántas veces tú has maldecido tu propiedad? ¿Cuántas veces por ira has visto la muerte de tu propia vida? La muerte espiritual de los tuyos, de aquellos que realmente deseas amar. Una sola palabra puede destruir la vida de otro. Una sola palabra. Un proverbio dice que una mosca muerta hace heder, malogra el perfume del perfumista. Cuando menos lo esperas, en un momento de quietud, el gobierno de la ira puede llevarte hasta el punto de matar a los que tú amas con la palabra. En este caso tú puedes ver el poder que se desató por la ira de este hombre y murieron 42 de ellos por 2 osas. ¿Los maldijo en el nombre del Señor? ¿Tenía el poder de la declaración? O sí, era un hombre de fe, pero usó mal su fe, usó mal su declaración. Usó mal su declaración. Si tú eres una persona de fe, no puedes dejarte guiar por la ira, no puedes maldecir luego para ver la muerte de los que amas. Y luego quiero avanzar un poco más. Este es el poder que Dios nos ha dado en nuestras palabras. Es el poder que tenemos para crear bendición o para crear maldición. La muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Quiero que lo entiendas. Puedes reírte. Puedes decir, ok, bueno, entonces voy a hablar cosas buenas. Y puedes tomar en poco lo que tal vez estás escuchando. Pero no puedes tomar en poco el poder que Dios ya te dio. No puedes tomar en poco la fe que tú tienes. Yo puedo tener fe para creer en Dios. Y esta fe me lleva a confiar en Él. Esta fe me lleva a declarar palabras que puedan dar vida a otros, no palabras que puedan dar muerte. Aquel que cree en Dios, cree en la vida, cree en el amor, y sus declaraciones son de amor, son de vida. Quiero que veas este pasaje. En Juan capítulo 1, versículo 3. Dios es un Dios creador. Dios usa sus palabras para crear. Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Quiero llevarte esta palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Quiero ver qué significa esa palabra. Hecho. Una acción, una palabra que determina una acción. Todas las cosas, lo que tú y yo vemos, fueron hechas por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Esa palabra que estamos separando para estudiarla se llama hechas o hecho. Eso significa es la acción de una palabra para que algo llegue a ser o se convierta en algo. Este es el poder que Dios tiene en su declaración. Las palabras de Dios, la palabra que Dios da, la palabra que tú confiesas, tiene el poder en Dios. La palabra de Dios tiene ese poder para que algo llegue a ser o se convierta en algo. Por eso es que siempre declaramos que tú eres una persona prosperada, que Dios va a prosperar tu vida. Declaramos palabras de bien, palabras de Dios. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y una declaración que hemos dado es que Dios va a aumentarte. Dios va a aumentar tu vida porque has decidido creer en Él. Dios va a aumentar tu vida. Y quiero darte otra definición de esa palabra hecho. Es una palabra con mucha intensidad para que algo suceda. Una palabra con mucha intensidad, con mucho poder, elevado, con mucho volumen para que algo suceda. Esto es lo que Dios usó cuando dio una declaración. En Génesis capítulo 1, verso 31, observa las declaraciones o escucha la declaración de Dios. Génesis 1, 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. ¿Qué significa
que toda la palabra que Dios dio en la creación, que todo lo que Él dijo, que todo lo que Él habló era bueno, en gran manera, en grado superlativo. Toda la palabra que Dios declaró, toda la creación, lo que tú y yo vemos, lo que tenemos, todas las declaraciones de Dios fueron buenas y en gran manera. Dios habla palabras buenas y en gran manera buenas. Sus palabras creativas no trajeron maldición, trajeron vida, y es la que tú y yo podemos ver. Permitieron que el mundo sea creado, la vegetación saludable, los animales saludables, el cielo saludable, el hombre saludable. Y de las declaraciones del mal las trajimos nosotros posteriormente. ¿Eso qué significa entonces? Que si Dios habla palabras buenas y en gran manera, yo quiero tomar esas palabras de Dios. Yo no quiero maldecir. Esa es la razón por la que en tus labios, en tu mente, en tu corazón, siempre debe de estar la confesión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena y en gran manera. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y en gran manera. ¿Tú y yo podríamos decir eso? Todo lo que hasta el día de hoy hemos creado con nuestras palabras y hemos declarado con nuestras palabras han sido buenas y en gran manera buenas. Te aseguro que si tú haces un balance solo este año de todas las declaraciones que has dado contra tu vida, contra tus hijos, contra tu negocio, contra tu cónyuge, contra el gobierno, contra los líderes, contra cualquier persona, yo te aseguro que si haces un pequeño balance, tú dirías: las palabras que yo he hablado han sido malas y malas en gran manera. Entonces, ¿cómo puedes quejarte contra Dios y reclamar una vida de bendición cuando tú y yo somos los primeros en maldecir nuestra propia vida, en rodearnos de muerte? ¿Hay culpa en Dios? ¿Hay culpa en su palabra? ¿O es responsabilidad nuestra? Porque nos dejamos de llevar de la necesidad, de la ira, del dolor y damos declaraciones porque no las pensamos, porque están en nosotros. Saca de tu corazón, saca de tu vida estas maldiciones. Deja de creer que maldiciendo a otro tú te sentirás bien, porque eso es falso. Tú te vas a hundir. Si hay muerte en tu vida por el daño de otro, las palabras de muerte que desatas sobre otro no traerán vida. La muerte siempre trae muerte. La vida siempre produce vida. Jeremías capítulo 29, 11. Quiero que leas conmigo o escúchalo por favor. Dios dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien para darles, pensamientos de bien para darles un bien y no su mal. Quiero darles algo bueno y no algo malo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es clave. Subráyalo. Futuro y esperanza. Futuro y esperanza. Mis palabras tienen que dar futuro y tienen que dar esperanza. El decirle a alguien te va a ir mal no es darle ninguna esperanza. Dale la esperanza. Si tú cambias tu vida, si cambias tu dirección, si dejas de creer la maldad y empiezas a creer la palabra y la bondad de Dios, te irá bien. ¿Por qué no das esperanza? Esperanza y futuro. Futuro es destino. Escúchenme algo. Cuando las personas terminan diciendo todos creamos nuestro destino, ni siquiera entienden y comprenden cuál es el destino. El destino es el final. Llegaste a tu destino significa llegué al final. No entienden la dimensión de sus palabras. Si una persona termina su final, el final de su vida, y toda su existencia le dio la espalda a Dios, y toda su existencia estuvo resistiendo a Dios, blasfemó contra Dios, bueno, tú podrías decir, sí, formó su propio destino. ¿Y cuál es? La muerte. Es la muerte. ¿Cómo podríamos sentirnos tan bien de declarar que cada uno forma su propio destino? Yo cuando formo mi propio destino siempre me voy al barranco, porque no soy un hombre sabio, no tengo mi propio consejo, soy un ser humano tan imperfecto como tú, tengo miles de necesidades, pero cuando vengo a Jesús,
Cuando Jesús me toma, cuando viene su palabra a mi corazón, veo sabiduría, veo poder, veo futuro y veo esperanza. Construyo mi vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios, las declaraciones que Él dio, eran buenos y en gran manera bueno. ¿Por qué insistimos en fabricar algo imperfecto? ¿Por qué insistimos en formar un destino que no sabemos a dónde nos llevará? La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Futuro y esperanza son dos consejos de la palabra de Dios. Son dos características de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Hoy toma el consejo, que tus palabras puedan dar futuro y esperanza. Hoy toma ese consejo, que todas tus declaraciones puedan dar futuro y esperanza. Para eso toma la palabra de Dios. Yo no tengo esperanza en lo que yo creo, yo tengo esperanza en la palabra de Dios, porque Dios es perfecto, su palabra es perfecta y está escrita en piedra, no se puede borrar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por favor, quiero invitarte a que cierres tus ojos allí. Cierra un momento tus ojos, dame unos minutos, un minuto tal vez, para decirte lo siguiente. Dios te ha hablado a ti. Sí, Dios te habló a ti. ¿Qué harás con lo que has escuchado? ¿Qué harás con lo que entendiste? ¿Lo guardarás dentro del cajón de los recuerdos y dentro del cajón de los buenos deseos? ¿O lo tomarás y lo pondrás en práctica? El ser olvidadizo de la buena noticia no te hace un hombre bienaventurado. El ser olvidadizo y no hacedor de ellas te convierte en una persona que fracasará. Si hoy escuchaste la voz de Dios y sabes que Dios te habló, entonces toma su palabra, ponla en acción, que sea parte de tu vida. Llega a Jesús como tu Salvador, no como un Salvador, sino como el único que puede tomarte, el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el único que puede rescatarte del lugar donde te encuentras, el único que puede darte eternidad. Señor, yo oro por cada persona que está conectado en este tiempo. Gracias por ellos. Espíritu Santo, toca sus vidas. Que esta palabra, Señor, pueda ser un argumento sólido para que haya cambio en sus vidas, cambio de decisiones, cambio, Señor, de conducta, cambio de fe. Señor, yo oro para que en su corazón, en el corazón de todos nosotros pueda haber solamente futuro y esperanza. Perdónanos, Señor, por tantas maldiciones, por tanta muerte que hemos declarado contra nuestros hijos, nuestro cónyuge, contra los que decimos amar. Perdónanos por habernos rodeado de muerte. Hoy queremos rodearnos de vida. Y tu palabra es viva y es eficaz. Tomamos tu palabra para vivir por ella, Señor. Yo oro por cada persona. Sánalos, Espíritu Santo. Que ellos puedan reconciliarse, puedan pedir perdón a sus prójimos. Que puedan ellos, Señor, reconciliarse contigo también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por ellos. Gracias porque en ti tenemos futuro y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.